Muy buenos días a todos, espero que estén bien. Hoy día comenzamos el laboratorio número 5 de calor y temperatura. La primera experiencia dice equilibrio térmico, discriminar entre calor y temperatura, observar la transmisión del calor y determinar la temperatura final de una mezcla. La experiencia dispone de 3 vasos precipitados con un termómetro en cada uno de ellos, los cuales miden la temperatura que contiene el recipiente. Entonces vemos acá la experiencia, aquí tenemos un termómetro y un recipiente que marcan ml. Aquí tenemos otro termómetro y otro recipiente, y lo que tenemos que hacer es ir viendo lo que nos van indicando acá. Dice, en los 2 vasos precipitados superiores usted puede seleccionar temperatura del agua y el volumen en cada recipiente. Presione el siguiente link, le voy a copiar el link ahí, y trabaje en cada recipiente 1 y 2 con una temperatura de 50 grados Celsius y un volumen de 60 ml, dice acá en la aplicación. Presione el icono mezclar, observe el vaso central y la temperatura de equilibrio. Entonces, ¿qué va a suceder si usamos la misma temperatura y el mismo volumen? ¿Va a variar la temperatura? No, no debería variar. No debería variar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que estamos en un sistema cerrado, donde la energía se conserva. Tenemos el sistema de conservación de energía. Entonces, estamos suponiendo, ahí les copié el link, mientras tanto en el chat. Entonces, estamos suponiendo que aquí vamos a colocar 60, 50 grados, 60 ml, y aquí vamos a colocar 50 grados, 60 ml. ¿Ya? Entonces, como tenemos la misma cantidad, la misma temperatura, al mezclar, ¿cierto? Se vacía uno, se vacía el otro, aumenta el volumen, tenemos 120 ml, pero como estamos suponiendo que las llaves están conectadas justo a un agujerito y ese agujerito calza justo con el vaso, ¿cierto? No hay disipación de energía, entonces la temperatura se conserva porque ya tienen la misma temperatura y el calor se conserva, entonces la temperatura inicial es la misma que la final, ¿ya? No absorbe ni cede calor. ¿Sí? Recordemos que el calor Q es igual a la masa, ¿cierto? El volumen que estamos trabajando ahí, la masa con que estamos trabajando, el calor específico, en el caso del calor específico del agua es 1, y el delta T, temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, cuando colocamos la misma temperatura, como no hay disipación de energía, estamos en un sistema ideal, y vemos que no pierde temperatura. Entonces ahora dice, realice la misma experiencia, pero ahora en el vaso 1, coloque a 90 grados y a 40 ml, y en el vaso 2 a 45 grados Celsius y a 20 ml. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar? ¿Qué debería pasar? Si coloco 90 grados y 40 ml, y acá coloco la mitad, 45 y 20 ml. Ahí. Entonces, ¿qué debería pasar? La temperatura debería estar entre los 45 y los 90 grados. Claro. Entonces, el que está a 90 grados Celsius le va a ceder calor al agua que está a 45 grados Celsius, que va a absorber el calor. Entonces ahí vamos a tener que igualar los calores, ¿cierto? La masa, ¿cierto? Veamos que hay una diferencia ahí de masa. Eh, la temperatura inicial van a ser 90 grados Celsius, la temperatura final es la que tenemos que despejar. Tiene que ser igual a la masa por el mismo calor específico. Vamos a simplificar eso, ¿cierto? Va a quedar como un medio y después va a quedar temperatura inicial, ¿cierto? 45, temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, como vemos, ahí es 2 veces, nos va a quedar 90 por 1 y en el caso del otro va a ser 45 por la mitad. Entonces, nos va a dar justo el promedio, ¿sí? Vamos a ver ahí, nos va a dar 75 grados Celsius, ¿sí? Entonces, el que estaba a 45, ¿cierto? Absorbe 30 grados Celsius y el que estaba a 90 disminuye 75 grados Celsius, ¿sí? Entonces, es como que el que cede calor cede 15 grados y el que absorbe 30 grados,
¿Por qué el doble? Porque tenemos el doble del volumen. Pues aquí tenemos 40 ml y aquí tenemos 20 ml. Si los pusiéramos a la misma cantidad, ¿aumentaría? ¿Sería más grande que 75 o sería menos de 75? ¿Qué pasaría ahora? El que cede va a ceder una cantidad y el otro va a perder la misma cantidad. Pero ¿qué va a pasar con la temperatura final? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Ah, va de 75, dice. ¿Sí? ¿Va a ser 80 o va a ser 60? Debería disminuir de 75 grados. Debería disminuir, ¿cierto? Porque ahora voy a tener que ceder calor a un mucho más volumen que está más frío. Entonces voy a tener que ceder más calor para calentar los 40 ml. Antes tenía que calentar 20 ml y perdía 15 grados. Pero ahora voy a tener que calentar 40 ml. Entonces, ¿qué va a pasar? La temperatura va a disminuir a 67,5. ¿Sí? Entonces, si tengo que calentar mucho más agua, voy a tener que ceder mucho más calor. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si le colocamos 60, tengo que calentar mucha más agua. Entonces, esto va a seguir disminuyendo. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cuánto yo quiero enfriar, por ejemplo, cuando la mamá me sirve el té y yo digo, no, no me gusta tan caliente, entonces tengo que ver cuánto volumen es el que tengo que agregar de agua fría y de agua caliente para ver qué tan caliente quiero yo el té. ¿Ya? Entonces, si quiero bajar poquito calor, tengo que echar más caliente que fría. Si quiero que el té me quede más frío, tengo que echar más fría que caliente. ¿Sí? Entonces, el calor cedido va a depender de la cantidad de volumen, ¿cierto?, que tenga yo de agua caliente para cederle al agua fría. ¿Sí? Entonces, en el caso acá de la guía, dice deje 1 a 90 y 40 y 45 y 20. Ahí vimos que lo que sucede es que el equilibrio térmico llega a los 75 grados. ¿Ya? Y si lo hacemos al revés, 45 y 20, 90 y 40, es exactamente lo mismo. O sea, es independiente para qué lado echa primero. ¿Ya? Si tenemos aquí 90 y 40 y aquí 45 y 20, es independiente, ¿cierto? Para qué lado, cuál agua va primero. Ya a veces la gente le dice, no, échale primero agua caliente y después el agua fría. Acá vamos a ver que es independiente para qué lado, igual se llega al equilibrio. Ya, si vemos ahí, nos da 75. Y si después colocamos este a 45 y le colocamos 20, y ahí, y esta 90 y le colocamos 40, entonces independiente pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? Recuerden que estamos en un sistema ideal, cerrado. Nosotros cuando servimos el tecito, la taza está abierta, ¿cierto? Entonces, a lo mejor vamos a sentir un té mucho menor que 75 grados, pues si le agregamos 2 partes de agua caliente y 1 parte de agua fría, a lo mejor va a ser mucho más bajo de 75 grados. Pero si tuviéramos en la taza cerrada, con 2 hoyitos, donde solamente caiga el agua y después se cierre, vamos a conservar la temperatura. ¿Ya? Entonces, en un sistema ideal, en un sistema cerrado, la energía no se pierde, ¿cierto? Solo se transporta. ¿Ya? Entonces, para ambos lados ocurre lo mismo, ¿cierto? Entonces veamos las preguntas que nos preparó la profesora. Dice, ¿podría usted haber predicho la temperatura de equilibrio en cada caso? Sí, ¿cierto? Porque si nosotros aumentamos el volumen de agua fría, sigue disminuyendo, va a ceder más calor, y si bajamos la temperatura de agua fría, va a disminuir menos la temperatura del agua caliente. ¿Sí? Dice, ¿qué hubiese pasado si los volúmenes de los recipientes 1 y 2 fuesen iguales y sus temperaturas fuesen de 90 y 45? Entonces, si fueran iguales, ¿cierto? Observamos el mismo caso que arriba, va a ceder la misma cantidad de calor, uno que da y el otro que cede, ¿cierto? Por ejemplo, si este tiene 20 ml y este también tiene 20 ml, ahí, entonces uno va a ceder 30 grados, vamos a ver ahí. ¿Este cuánto cedió? Cedió 22,5 y este ganó 22,5. Entonces, cuando los volúmenes son iguales, ceden la misma temperatura absorbida y cedida.
¿sí? Cuando los volúmenes son distintos, si el volumen de agua caliente es mucho mayor, cede menos calor, y si el volumen de agua fría es mucho mayor, cede más calor. Entonces es como inversamente proporcional, ¿sí? Entonces podría haber predicho sí, si las temperaturas fueran iguales, sí, y el calor absorbido, ¿cierto? El mismo calor cedido, y ¿qué conclusión obtiene? Eso, ¿cierto? Si tengo mucha más agua caliente que agua fría, voy a ceder menos calor que si tengo la misma cantidad, o si tengo más agua fría que caliente, voy a ceder mucho más calor. Entonces va a depender de cómo sean los volúmenes de agua y cuánto calor voy a ceder y cuánto va a absorber. ¿Sí? Entonces recordemos que... Ahí, se me fue. Recordemos que generalmente el agua, ¿cierto? Aquí a nivel del mar hierve a 100 grados Celsius, ¿cierto? Entonces uno se sirve como 2/3 de agua caliente, y el agua fría generalmente está como a 15 grados, puede ser. Entonces uno le echa 1/3, ¿sí? Entonces, si suponemos que el agua está a 90 grados, ya no echamos directamente el agua al termo, la dejamos un ratito ahí, disminuye un poco la temperatura. Lo que va a pasar es que va a disminuir, ¿cierto? Va a ceder 35 grados, ¿sí? Si uno tiene el agua a temperatura de 90 grados, ¿cierto? Y la combina con 1/3 de agua fría, nos va a disminuir 25 grados, ¿sí? Pero si nosotros dejamos mitad y mitad, el T, allí, 40, vamos a ver cuánto va a ceder. Cede 37,5 grados, ¿sí? Entonces, si yo le echo mitad fría y mitad caliente, es casi exactamente la misma temperatura. Y si ustedes suman acá, le da 90 más 15, son 105, dividido por 2, son 52,5. ¿Sí? Entonces, si tienen el mismo recipiente, es como sumar las dos temperaturas y dividir por 2. ¿Ya? Y si aumentamos ahora, este lo vamos a dejar en 2/3. Este va a ser 1/3 y el otro va a ser 2/3 para llenar el agua. Vamos a ver qué pasa. Entonces ahí se dio 50 grados Celsius. ¿Sí? Entonces se dio 50 grados Celsius y absorbió 25 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, como este era 1/3 de la taza y esto eran 2/3 de la taza, este se dio 50 grados Celsius y este absorbió 25 grados Celsius. ¿Sí? Entonces va a depender de cómo sean las cantidades, cuánto cede y cuánto absorbe. ¿Sí? Súper. Vamos a ver la experiencia 2, que dice puntos de fusión y puntos de ebullición. Entonces, nosotros sabemos que si echamos el agua al refrigerador, se va a fusionar, pues va a pasar de líquido a sólido, ¿sí? Y si nosotros ponemos la tetera, sabemos que el agua caliente que está, o sea, el agua líquida, ¿cierto? El agua líquida, si la calentamos se va a evaporar y va a encontrar su punto de ebullición. Sabemos que la fusión es a 0 grados Celsius en el agua y sabemos que la ebullición es a 100 grados Celsius. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos al interior? ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? ¿Más de 100 o menos de 100? Si nosotros vamos a pudre. Menos. Menos, ¿cierto? Disminuye entre unos 80 o 70 grados Celsius. ¿Por qué? Porque al interior, como tenemos más altura, tenemos menos presión. ¿Sí? Entonces, al tener menos presión, necesita menos temperatura para llegar al punto de ebullición del agua. Entonces, mientras más altura, tenemos menos presión, entonces necesita menos temperatura para hervir el agua. Si ustedes fueran al laboratorio, hay unas bombas de vacío que sacan todo el aire. Entonces uno puede colocar un vasito de agua fría, al sacar todo el aire, ¿cierto? Le saca la presión, y lo que está haciendo ahí es que puede hervir el agua a temperatura ambiente. Entonces uno toma el agua, un vaso con agua, lo pone adentro, le saca el aire, ¿cierto?, a esta bomba de vacío, y va a ver que el agua va a empezar como a hervir. Empieza a ser como a gorgorito, y uno después saca la bomba de vacío, toca, y el agua está fría, está a temperatura 10 grados, no sé, 5 grados. Entonces, mientras menos presión, el agua necesita menos temperatura para llegar a su punto de ebullición. ¿Sí?
Entonces, vamos a ver la experiencia. Dice, esta experiencia se tienen 4 vasos precipitados con un termómetro y mechero Bunsen, presiona el link. Cada vaso precipitado contiene hielo en el sistema A y un termómetro que mide su temperatura inicial. Presiona el botón del mechero para entregarle calor al sistema. Observa la temperatura de fusión, esta temperatura que permanece constante hasta que se derrita el último gramo de hielo. Y repite el sistema para B, C y D. Después, número 3, dice, cada vaso precipitado contiene agua, el sistema A, y un termómetro que mide su temperatura inicial. Presiona el botón del mechero A para entregarle calor al sistema. Observa la temperatura de ebullición. Esta temperatura que permanece constante hasta que se evapore la última gota de agua. ¿Ya? Entonces aquí uno puede ver las sustancias, no sabemos cuáles son, y vamos a ver los puntos de fusión y los puntos de ebullición. Uno de los sistemas es agua. ¿Cuál es este sistema? Usted debe saberlo, ¿cierto? Porque sabemos que a 0 grados Celsius es la fusión y a 100 grados Celsius la ebullición. ¿Cómo usted sabe que el sistema está en cambio de fase? Explique. ¿Ya? Vamos a ver entonces aquí. ¿Debería ser este? Sí. Vamos a copiarlo ahí en el chat para que lo abran en su computador. Ahí. Entonces, ahí. Entonces vemos están todos a menos 60 grados Celsius. ¿Sí? Y vamos a apretar aquí el primer botón. Vamos a ver. Empieza a aumentar la temperatura. Ahí se están derritiendo los hielos. Y ahí no hay más hielo, se derritió, se apagó el mechero y llegó a 60 grados Celsius. Entonces, de menos 60 que estaba en hielo, llegó hasta 60 grados Celsius. Vamos a ver el segundo. Aquí, de 60, menos 60, se empieza a derretir. Y ahí aumentó un poquito más, llegó hasta 40 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí. Cuando se derrite el último hielo, ahí, se sigue calentando un poco el agua, ¿cierto? Entonces, cuando se derrite el último hielo, ya es 0 y ahí se empieza a calentar un poco el agua. Y el último. Ahí va hasta 60. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el que se derrite a 0 grados? ¿Cuál era? Hacemos otra vez. A ver, el asta todavía está hielo y está en 60 grados. ¿Sí? Sabemos que ese no es. El B está en menos 20. Ahí empieza a ocurrir el cambio de fase. Aumenta un poco. El tercero. Ahí, ese es el agua, ¿cierto? Ahí está en 0 grados Celsius. Está hielo, está hielo, está hielo. Y cuando se pasa ahí, ahí empieza el cambio de fase. ¿Sí? Y el último está en 40, menos 40. ¿Sí? Entonces la letra C sería el agua. ¿Sí? Porque se queda en 0 y cuando ya se derrite el último hielo, aumenta la temperatura. ¿Sí? Veamos la diferencia. El B. La diferencia del B con el A. El B se queda en menos 20 grados Celsius. ¿Sí? Y después se sigue calentando y aumenta. Pero el C se queda en 0. ¿Ven? Entonces está sólido, está en 0, 0, 0, 0. Cambio de fase y aumenta la temperatura. Entonces el agua sería la letra C. ¿Sí? Y los demás tendríamos que ver, po. Aquí temperatura ocurre esto de que el cambio de fase ocurre a los 20 grados Celsius. Tendríamos que buscar ahí la literatura. Buscar qué material, ¿cierto? Ocurre eso.
Y también aquí, pues, buscar qué material ocurre el cambio de fase a los 40 grados Celsius, menos 40 grados Celsius. Entonces teníamos menos 20 el B, menos 40 el C, y el A ocurre a los 60 grados Celsius. ¿Sí? Entonces se derrite el hielo y empieza el cambio de fase. Ya, entonces la letra C es el agua, llega a cero, espera que se derrita el último hielo y ocurre el cambio de fase. Vamos a ver los puntos de ebullición. Vamos a ver el C. Ahí está aumentando. Ahí llegó a 100, está hirviendo el agua, vemos la burbujita y ya no hierve más, ¿cierto? Pues entonces la letra C sabemos que es agua. Vamos a ver el A. Aquí vemos que llegó a 75 grados Celsius. ¿Sí? Letra B. Aquí vemos que llegó a 50 grados Celsius. Y letra D. $20 grados Celsius. ¿Ya? Entonces tendríamos que buscar ahí qué material, qué líquido llega a su punto de ebullición a 75 grados Celsius, qué líquido llega a 50 grados Celsius, que sabemos que el agua llega a 100, y el otro que llega a 20 grados Celsius. Entonces tienen que completar la tabla, y sabemos que la letra C es el agua. ¿Sí? Entonces podrían buscar ahí cuál es el que tiene el punto de fusión, ¿cierto? En cada uno de los que repasamos. Y cuál es el punto de ebullición, ¿cierto? Para 75 grados, para 50 grados y para 20 grados Celsius. Como dato extra. Ya, vamos a la experiencia 3, que tiene que ver con el cambio de fase. Entonces dice, determina experimentalmente las curvas de calentamiento de diferentes sustancias. Determinar los puntos de ebullición y fusión de diferentes sustancias. En esta experiencia se tiene un vaso precipitado con un termómetro y calefactor eléctrico. Presiona el link y selecciona la sustancia a estudiar. Puede ser agua, alcohol o benceno. La masa de sustancia, la temperatura inicial y la potencia del calefactor eléctrico se pueden cambiar ahí en la aplicación. Dice, luego encienda el calefactor presionando el botón blanco para calentar el recipiente con la sustancia y anote cómo varía la temperatura a medida que transcurre el tiempo. Ve anotando la temperatura, procurando tomar al menos 15 valores espaciados en la siguiente tabla. Entonces vemos aquí la experiencia y aquí tenemos que ir llenando los datos por el tiempo y la temperatura. Tiempo en segundos y la temperatura en grados Celsius. Entonces vamos a ver acá. Aquí. No funcionó el link, lo tuve que buscar después acá. No quedó bien pegado, aparece ahí en el PDF. Ya, ahí pueden apretar para entrar al link. Entonces aquí nosotros podemos cambiar aquí, aquí prender, apagar, reiniciar.
Entonces aquí podemos considerar si vamos a tomar 100 gramos, 150 gramos o 200 gramos. ¿Ya? Podemos variar nuestra cantidad de masa. Y aquí podemos tomar el agua, el alcohol o el benceno. Y podemos ver si parte de -10, parte de 0 o parte de 10 grados Celsius. Fíjense que cuando está en 10 en agua está líquida, cuando está en 0 está sólida y en -10 también. Pero el caso del alcohol, a -10 está líquida y a 0 también está líquida y a 10 también está líquida. Ya entonces el alcohol tiene que tener un punto de fusión mucho más bajo. Y en el caso del benceno, a -10 está sólido, a 0 también está sólido y a 10 está líquido. Y aquí ustedes pueden cambiar la potencia del calefactor. Pueden poner 250, 500 o 1000 watts. ¿Ya? Y ustedes van tomando el tiempo aquí, va a salir acá a anotar datos y van apretando. Entonces, en el caso del agua, vamos a usar una potencia baja y vamos a tomar ahí el agua. Y vamos a tomar los datos cada 15 segundos. Entonces, apretamos ahí, 100 gramos, agua y 250 watts. Apretamos y vamos a ir registrando los datos. Perdón. Vamos a partir de 0 grados Celsius. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 100, tenemos el agua y tenemos 0. ¿Ya? Ahí vamos a empezar. Entonces comenzamos. Vamos a anotar cada 15 segundos un dato. Ahí tenemos el primero, el segundo. El tercero. El cuarto. Quinto. Fíjense, va disminuyendo los hielos, pero todavía queda. Sexto. Séptimo. Va quedando poco hielo. Y ya empieza a aumentar la temperatura. Entonces fíjense que va aumentando mucho más rápido. Cada vez el calor cedido es mucho mayor. ¿Sí? Chuta, me equivoqué. Me ganó la... Ahí. La emoción. Y ahí ya llegó a su punto de ebullición. ¿Sí? A los 300 segundos aproximadamente, ya llegó ahí a su punto de ebullición. Vamos a completar la tabla. Entonces, si se fijan, va haciendo como la tabla del 9. Ya una vez que ya sale del punto de fusión, va pasando cada 15 segundos, aumenta 9 grados Celsius. Vamos a seguir anotando ahí. Y ahí. Ahí. ¿Sí? Entonces, tomen la tabla de datos, ¿sí? Y comiencen a graficar. Entonces veamos qué dice acá la guía. Dice, repita lo mismo para las dos sustancias. Entonces, tenemos la tabla de datos. ¿Qué podemos observar? Observamos aquí que cuando ya sale del punto de fusión, la temperatura va aumentando en forma lineal, ¿cierto? De 0 pasa a 9, de 9 a 18, aquí me equivoqué yo, era 27, apreté antes acá, es cada 15 segundos, entonces apreté ahí a 5, pero vamos a contar este dato.
27, la tabla del 9, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99 y ya llegó al punto de ebullición. Entonces, si ustedes se fijan, cuando grafiquen esto, les va a dar, se mantiene en cero constante y de repente aquí, en los 135, ya empieza a aumentar la temperatura. Se va a ver un puntito más arriba. Entonces viene constante, lineal, una recta y después constante. ¿Sí? Entonces, guarde la tabla de datos para graficar. Le pueden sacar ahí un pantallazo. Y ahora vamos a parar acá la potencia. Vamos a cambiar al alcohol. Reiniciar. Alcohol, 100 gramos, 250. Y acá lo vamos a ir anotando. Vamos a hacerlo igual cada 15 segundos. Vamos. Ahí. 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 Y ya llegó al punto de ebullición. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué sucede en el caso del alcohol? En el caso del alcohol, inmediatamente empieza a aumentar. Ahí ya está fijo ya. Todos los datos que sigamos anotando va a ser la misma temperatura. Entonces, ¿qué pasa con el alcohol? Que a 0 grados está líquido. Entonces, el punto de ebullición, ¿cierto? A medida que yo voy calentando el alcohol, inmediatamente aumenta su temperatura. En el caso del hielo, en el caso del agua, a 0 grados está sólido. Entonces le cuesta 130 segundos para recién empezar a cambiar su temperatura. Entonces veamos el punto de fusión del alcohol. Dice que son menos 114.1 grados Celsius. Entonces nosotros deberíamos tomar a menos 114.1 grados Celsius. Ese es el punto de fusión del alcohol. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que a 0 grados Celsius ya está líquido y a medida que aumentemos, inmediatamente vamos a ver una recta. ¿Sí? Vamos a ver ahora el caso del benceno. ¿Ya? Vimos acá la temperatura de ebullición del alcohol es 78.3, pero la de fusión es menos 114.1. ¿Ya? Entonces, mucho menor que la del agua. Vamos a reiniciar y vamos a ir al caso del benceno. Entonces ponemos benceno, 100 gramos, fíjense que está sólido, usamos 250 y le damos cada 15 segundos. Apretamos ahí. Entonces fíjense, está en 5,5. Ese es su punto de fusión. Se derritió y empezó a aumentar. Ahí llegó al punto de ebullición. ¿Sí? Entonces de aquí en adelante todos los datos van a ser constantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá en el caso del benceno? El punto de fusión es mucho mayor que el del agua, es 5,5 grados Celsius, pero su punto de ebullición es 80.2, es mucho menor. Entonces, en el gráfico vemos que va a ser constante hasta los 45 segundos y a los 60 segundos aumenta 12 grados. A los 75, 33,7, ahí aumentó 21 grados. Después aumenta 21 grados más y llega al punto de ebullición. Entonces, el comportamiento de la curva es muy similar al del agua. ¿Sí? Entonces, veamos lo que tienen que hacer. Dice,
Anota 15 valores en la siguiente tabla y después repite la operación anterior para el benceno y el alcohol. Selecciona una potencia de 500 watts, aumenta el doble y una masa de 150 gramos de sustancia de agua y temperatura inicial menos 10 grados Celsius. Entonces, vamos a hacer para las 3, vamos a hacer la tabla de datos y yo lo hice cada 15 segundos, ¿ya? Si quieren pueden tomarlo cada 10 mejor, quizás le llega más, es más preciso. Y después van a aumentar a 500 watts y ello tomaría cada 5 segundos, porque como va a calentar mucho más rápido, los datos van a ir variando mucho más rápido. ¿Ya? Entonces hagan primero 100 gramos a 250 watts, parten de cero y después parten de menos 10. ¿Ya? Y dice determina los puntos de fusión y ebullición, ya los conocimos ahí, y grafiquen la temperatura en función del tiempo. ¿Ya? Entonces les voy a dar ahí unos 5 minutos, 10 minutos para que completen la tabla y vamos a ir comparando las curvas. ¿Sí? Entonces yo les recomiendo hacerla entre 10 segundos para 250 watts y después hacerlas cada 5 segundos para 500 watts. Y si les falta, pueden partir de nuevo, ¿cierto? Y van tomando los datos de donde quedaron. Por ejemplo, si llegan hasta 150, lo hacen partir de nuevo y toman el reloj cada 150, ¿sí? Dependiendo cuántos datos les falte, ¿ya? Vamos trabajando y vamos comparando las curvas. Les voy a dar 10 minutos. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Preguntas? ¿No? ¿Nada? Ya, 10 minutos y revisamos.
¿Y cómo salió el gráfico? ¿Cómo dieron las curvas? ¿Qué pasó cuando aumentaron la potencia? ¿Mm? ¿Graficaron? Alex, Camilo, Elías, Felipe, Gabriela, Gonzalo, Jesús, Naomi, Natalia, Pamela, Rodrigo. ¿Graficaron? Aún no, profe. ¿Todavía no? Tengo los datos. Ya, vamos graficando. ¿Qué pasa cuando aumenta la potencia a 500 watts? ¿A qué tiempo llega al punto de ebullición y de fusión? Por ejemplo, en el caso del agua. ¿Eh? Profe, ¿Eh? a mí no me funciona muy bien la página, se me queda pegado. ¿Por qué? Alcanzaste a tomar las temperaturas del alcohol, ¿Ya? pero se me queda muy pegada la página. No, en verdad funciona bien. A ver, No sé si debe ser algo de mi computador. yo creo, puede ser. Pero mira, vamos a ver acá yo lo que hice. Entonces yo les dije, mira, vamos a ver primero el agua, ¿cierto? Vamos a agrandar esto. Cuando tomamos cada 15 segundos el agua, ustedes pueden usar el GeoGebra para graficar. A ver, voy a salir de aquí. Pueden usar este programita que se llama GeoGebra. Lo voy a colocar acá. No sé si ya lo habíamos visto ya. Pero aquí, GeoGebra. Entonces, yo lo que hacen ustedes en el GeoGebra, vamos a copiarlo aquí. Entonces, cuando grafiquen, les voy a mostrar. Aquí en las herramientas, ustedes dicen los puntos. Entonces aquí ustedes marcan puntos, ahí, ¿sí? No sé, cualquiera. Y después hacen los datos y cuando dice acá álgebra, aquí van corrigiendo los puntos. Entonces aquí ustedes van viendo su tabla de datos. Por ejemplo, yo tuve esa tabla de datos y vamos viendo aquí, pues. Cada 5 segundos yo lo voy graficando acá. Entonces ustedes van cambiando aquí en los datos, ahí van cambiando. ¿Sí? Aquí van, apretan ahí, ponen aquí 0 y decía 0, perdón, 0, y partimos de 0, ¿sí? O por último, si partimos de -10. Y ahí apretan Enter y cambia el punto. Entonces se fijan acá abajo, aquí está 0 y -10. ¿Sí? Después si lo hicimos cada 5 segundos, el segundo va a ser 5 y -2,5. -2,5.
Entonces pueden usar el GeoGebra para graficar, o pueden usar el Excel, o pueden usar cualquiera que sea cualquier programa que ustedes quieran para graficar, ¿sí? Entonces vamos a ver los datos. Cuando lo tomamos cada 15 segundos y partíamos de cero, en el caso del agua, y la potencia era de 250 watts, vemos que recién el cambio de fase ocurría entre los 135 y los 150 segundos. ¿Ya? Aquí ocurre el cambio de fase, y lo que les decía yo, pues vemos que esto está constante, de repente ocurre el cambio de fase, esto es una recta, y después llega al punto de ebullición. Si nos fijamos ahora para 150 grados y parte de menos 10, ¿cierto? Inmediatamente los menos 10 llega a menos 2,5 y a los 10 segundos ya se mantiene en cero constante. Entonces tiene una pequeña subida y vemos que cuando aumentamos la potencia al doble, el cambio de fase ocurre entre los 105 y los 110 segundos. Ya entonces cuando aumentamos la potencia al doble, aquí ocurría entre los 135 y los 150 segundos. Entonces aumentamos la potencia al doble y esto ocurre entre los 105 y los 110 segundos. ¿Ya? Vamos a ver que aquí entre los 100, 105 y 110, aquí empieza a ocurrir el cambio de fase, o sea, la curva parte antes, pero aquí ya en los 230 llega al punto ya de ebullición, casi. Pongámosle que entre los 230 y los 235 segundos llega al punto de ebullición. Entonces la curva va a venir por acá, ¿cierto? Aquí empieza a subir, va a venir por acá, y en los 230, que es por acá, se va a mantener constante. ¿Sí? Entonces si aumentamos la potencia, va a aumentar antes la temperatura, va a ser el cambio de fase antes, y el punto de ebullición, ¿cierto? El tiempo en el punto de ebullición también va a ser antes. Y en el caso del alcohol, cuando estaba a 100 gramos y teníamos 250 de potencia, lo tomamos cada 5 segundos, ¿sí? Y vimos que el cambio de fase ocurre entre los 85 y los 90 segundos. Pero si lo aumentamos la masa, ¿cierto? A 150 gramos y aumentamos la potencia, el cambio de fase va a ocurrir entre los 60 y los 65 segundos. ¿Sí? Entonces, acá vemos que el alcohol es una recta. Ya recuerden que el punto de fusión del alcohol está a menos 114 grados Celsius, entonces siempre va a aumentar inmediatamente, pero la curva va a ser un poquito más empinada acá. Ya después de los 90, fíjense, después de los 90 segundos, se mantiene aquí una constante. Se mantiene aquí una constante. Y en el caso de acá, a los 65 segundos, ya ocurre el cambio de fase y aquí se mantiene ya constante. ¿Sí? Entonces esas son las diferencias en el caso del alcohol, que la curva inmediatamente es una recta, y en el caso del agua y del benceno, se mantiene esta constante, porque el punto de fusión es 0, y en el caso del benceno es 5,5, y el punto de ebullición del agua es 100 grados Celsius, y en el caso del benceno, observamos que era 80,2. ¿Sí? Entonces, ya ustedes tienen que ahí graficar, ¿cierto? Hacen los 3 casos, y después completan las tablas. Y la única diferencia es que la curva, ¿cierto?, va a ser un poquito más recta, pero tiene el mismo comportamiento. Si aumentamos la potencia, aumentamos la masa. ¿Sí? Pero el comportamiento de la curva es exactamente igual. ¿Ya? Nos queda una experiencia 4, pero con el otro grupo no la alcanzamos a ver porque se nos pasó mucho el tiempo graficando. Entonces la vamos a dejar para que ustedes la observen nomás, que se llama la del calor específico. ¿Ya? Entonces entran aquí a la aplicación, se la voy a copiar acá en el chat, pero no la tienen que agregar en el informe del laboratorio. ¿Ya? Véanla así como un juego, como cultura general, pero no la vamos a ingresar en el informe del laboratorio. ¿Ya? El informe solamente va a ser hasta el número 3. Tienen que enviar su informe al mail, ¿cierto? De salazar@academicos.uta.cl. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Profe, ¿el laboratorio anterior le llegó al correo el que le envié o no? Yo creo que sí. No, no hay ningún problema. El correo funciona bien. Si lo mandó, sí. Ya. No hay ningún problema. ¿Ya? Los demás, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? Si es que están ahí. Tienen hasta el domingo para enviar el laboratorio y
Nos vemos la próxima semana, hay receso. Sí, hay pausa docente. Y yo creo que la siguiente sería la prueba de laboratorio. Ya, entonces estén atentos a los mensajes de intranet. Cualquier cosa yo le estoy comunicando por ahí y les mando un mensaje. ¿Ya? Profe, una consulta. Sí, ¿El GeoGebra se usa solo como un punto de referencia y una parte tiene que hacerlo en el cuaderno o el papel? claro, pues tienes que graficar en el papel y el GeoGebra te ayuda para hacerlo aquí en el laboratorio que estamos marcando más rápido. Ya. Y lo ¿Ya? otro que le iba a decir yo el laboratorio pasado, juraba que se lo había mandado el domingo y al final se lo mandé el lunes en la mañana, como a las Ah, no 8. importa, no importa. Ya, No te preocupes. ya, profe, gracias. ¿Ya? Cuídense, que estén bien y atentos al intranet. Chao, Nos profesor, que esté bien vemos. igual. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao, que estén bien. Cuídense.